This call is now being recorded. Invitamos entonces a Cristian Guzmán, quien nos va a hablar acerca de movilidad y planeación. Cristian, muy buenos días. Muy bien, Cristian, bienvenido. Disculpe un poquito la demora en la presentación. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días para todas y para todos los que están en la sala y los que estamos aquí en el auditorio. Mi nombre es Cristian David Guzmán Hernández, soy ingeniero civil de la Universidad de Ibagué. Soy especialista en gerencia de proyectos de construcción e infraestructura de la Universidad del Rosario. Soy especialista en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, y actualmente estudiante de la maestría de urbanismo con la Universidad del Tolima. En el marco del tercer simposio internacional de estudios de arquitectura y ciudad, les quiero contar sobre centralidades urbanas, movilidad y plazas de mercado en Ibagué, Colombia. Y ya que estamos hablando de un evento internacional, vamos a ponerlo en contexto de Ibagué. Ibagué es la ciudad musical de Colombia, es la capital del departamento del Tolima, se encuentra ubicada en la cordillera central de los Andes, en el piedemonte, al oriente. Esta ciudad tiene algo importante que es la ubicación geográfica, lo que ha permitido que es una ciudad intermedia, pero muy importante, precisamente por la ubicación, por encontrarse en el Triángulo de Oro del Tolima, de Colombia, entre las ciudades de Bogotá, Santiago de Cali, Medellín. Bueno, tenemos este plano de Ibagué, del Plan Maestro de Movilidad de Espacio Público, y entonces tenemos una configuración y tenemos una escala temporal de cómo ha crecido nuestra ciudad de Ibagué. Entonces vemos que está en color azul el 1550, pues data que la ciudad de Ibagué fue fundada el 14 de octubre de 1550. Entonces, pues, eso fue por el capitán... Bueno, se fundó en el año de 1550, entonces vemos aquí cómo se configura geográficamente, cómo empieza esa escala, esa retícula cuadriculada impuesta por los españoles. Ya me acordé, el español Andrés López de Galarza, el capitán, fundador de Ibagué. Y vemos cómo la ciudad de Ibagué va creciendo a medida que va pasando el tiempo, pero este crecimiento no se ve tan marcado. Ahora también sabemos que Ibagué era una ciudad de paso entre Popayán y Bogotá, ¿cierto? Santa Fe, Bogotá. Entonces, cuando venían de Popayán y pasaban la cordillera central, era su momento de descanso, ¿cierto? Y pues continuaban su marcha. Pero entonces la ciudad va creciendo y ya no solamente es la calle 25, la calle 37, sino que llega hasta la calle 42. Y como que, ¿qué seguirá después? ¿Será que seguimos creciendo? Y sí, efectivamente la ciudad siguió creciendo, pero lo interesante aquí es cómo actualmente las ciudades se están consolidando y están creciendo mucho más. Entonces, no es el caso particular de Ibagué, que en los últimos años ya se ha extendido tanto que hemos pasado la calle 145.
Y entonces toda esta consolidación se da pues a la migración del campo a la ciudad, a esa atracción de cómo vemos a las ciudades. Y pues vamos consolidando. Bueno, a lo que voy con este tema. Vamos creciendo las ciudades y se van creando unas periferias. A medida que vamos creciendo, esas periferias ya pasan a ser nuevas periferias y nuevas periferias. Y entonces, ¿a qué vamos? Que las ciudades cada vez van siendo más grandes, más extensas, y eso implica que transportarnos sea muchísimo más, que las distancias de transporte sean mayores. Bien, listo, muchas gracias. Y entonces aquí tenemos a Ibagué como una ciudad dispersa que tiene unas áreas de expansión, claro, en el parque deportivo, en el sector de la Samaria, también tenemos Picaleña, El Salado, y para el 2030 podríamos pensar una ciudad, estas imágenes son del Plan Maestro de Movilidad Espacio Público, podríamos pensar una ciudad compacta, pero una ciudad que va desde el centro hasta la calle 145 y por ahí podríamos estar pasando. Pero entonces las ciudades van creciendo. Y resulta que se realizó también un estudio en ese plan maestro de movilidad de accesibilidad. Entonces las personas iban con el dispositivo, con el celular, capturando cuáles iban a ser sus desplazamientos. Y entonces nos damos cuenta que los desplazamientos de las personas es hacia el centro, bien sea por academia, bien sea por trabajo. Y entonces no importa dónde vivamos, si vivamos en El Salado, si vivamos en El Topacio, si vivamos en Boquerón, estamos haciendo que todo vamos para el centro. Y entonces hagámonos una pregunta, ¿y por qué vamos para el centro? Pues porque en el centro encontramos todo, encontramos servicios, encontramos la alcaldía, encontramos la gobernación, pues encontramos las entidades administrativas, ¿cierto? Pero es que también allá encontramos ropa, zapatos, entonces al encontrar todos los servicios allá, además de trabajo, porque están las oficinas, están los edificios, una consolidación allá laboral, pues entonces todo el tiempo nos estamos desplazando hacia el centro. Hacia este centro que no es un centro geográfico, sino es un centro de atracción de servicios. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Formar unas centralidades. No hacer que todas las personas se desplacen hacia ese centro, sino podamos también tener nuestros centros que empiezan desde nuestros barrios. Entonces, en nuestros barrios encontramos la peluquería, la papelería, la chatarrería, la ferretería, y entonces no tenemos esa necesidad de desplazarnos, de salir de nuestra área. Y entonces el Plan Maestro de Movilidad Espacio Público propone 4 centralidades. Está la centralidad de Ricaute, Centro Histórico, Parque Deportivo y Salado. Y estas centralidades se dan porque van a funcionar allí administraciones, ¿cierto? Las administraciones públicas. Entonces vamos a poder tener ahí acceso a una alcaldía, por ejemplo. Pero no necesariamente tendríamos que seguir este modelo de centralidades, porque podríamos tener una centralidad en la calle 60, que tenemos centros comerciales, que tenemos edificios, que ahí mismo podríamos concentrarnos sin necesidad de subir. Entonces, vivimos, por ejemplo, en La Ambalá. ¿Qué necesidad tenemos de ir hacia el centro si en la 60 podríamos encontrar las cosas? Entonces, podríamos evitar ese transporte. Si vivo en El Salado, ¿qué necesidad tengo de ir hacia el centro si en El Salado puedo encontrar todos los servicios? Bueno, vamos bien. Y entonces, esto en movilidad, también es importante ver la pirámide inversa de la movilidad. Y entonces, los actores principales somos los peatones. Y es que somos porque en cualquier momento todos llegamos a ser peatón, independientemente de que nos movilicemos. Finalmente nos bajamos de un sistema de transporte, de un carro, y vamos a ser peatones, ¿cierto? Entonces, esta inversión debe hacerse a los peatones, poder caminar. Es decir, no solamente aparte de las centralidades que llegamos a hacer las cosas, es que podamos caminarlas. También el tema ciclista. Entonces, esos caminos, esas rutas, ciclorrutas, cicloinfraestructura, para poder montar bicicleta, para yo poderme trasladar en bicicleta. Cuando yo hago todas esas alternativas, no puedo caminar por acá, no puedo montar bicicleta, pues yo puedo adquirir otro medio de transporte.
es el transporte público, porque es que el transporte público es algo que es colectivo, que yo estoy compartiendo mi espacio con otro, pero el transporte público no debería concebirse como el mismo espacio que se le dan a todas las personas, sino el transporte público debe de priorizarse. ¿Sí? Somos más importantes, es que estamos contaminando menos, entonces debo darle prioridad. Y pues a lo último, por allá vemos el carro, el vehículo, que bueno, cuando yo tengo mis centralidades, ¿qué necesidad tengo yo de desplazarme? ¿Cierto? Entonces tengo mi centralidad y la idea es no salir ni siquiera de mi área. O sea, si yo tengo buenos andenes, yo puedo ir caminando. Pero muchas veces estamos cerca de un lugar y no vamos caminando ni siquiera porque hay andenes, porque eso también se convierte en inseguridad. No lo hacemos porque es que no hay espacio para ciclas, sino todo el espacio es para carros. Y entonces concebimos que todos los desplazamientos es preferible hacerlos en un vehículo particular. Y entonces un arquitecto historiador investigó sobre el Plan Ibagué Futuro de 1935. Y entonces yo quisiera que nos transportáramos un momento a 1935 y pensar que la 42 para abajo todavía no existe. La 37 para abajo todavía no existe. Y entonces estamos planeando una ciudad y se ubicaron unas plazas de mercado, la de la 14, la de la 21 y la de la 28. No es coincidencia que las plazas de mercado sean múltiplos de 7. Es porque se organizaron así para que hayan 7 cuadras de espacio de una a otra. Sigamos pensando en ese año de 1935. Las plazas de mercado son un centro comercial. Ahí es donde agrupamos todos los servicios. No solamente vamos a comprar la verdura, la papa, sino también encontramos papelerías, encontramos ropa, encontramos cualquier cantidad de artículos en una plaza de mercado. Y cuando se construyeron estas plazas de mercado, se pensaron en una caminabilidad, en que las personas, ¿para qué tienen que usar otros sistemas de transporte? ¿Para qué tienen la necesidad de usar un vehículo para hacer mis diligencias, para hacer mis compras, para saciar mis necesidades, si yo lo pudiera hacer a pie? Entonces, ahí como vemos color amarillo, si yo vivo en el sector, a mí me queda más cerca esos lugares. Entonces, son focos, son centralidades. Entonces, este tema de centralidades también se traduciría en el tema de ciudades dentro de ciudades, ¿sí? Como Bogotá, que hablamos de localidades. Entonces, ojalá que en esa ciudad yo pueda encontrar todos mis servicios sin necesidad de salir. Ah, bueno, es que tengo que salir a trabajar. Bueno, se puede utilizar el transporte público. Bueno, se puede caminar. Pero entonces, esta invitación, como estamos en 1935, mira cómo concebíamos las plazas de mercado caminables. ¿Qué ha pasado después de 1935? ¿Cuál será el futuro de nosotros? ¿Sí? ¿Vamos a tener todos los servicios lejos? ¿Vamos a seguir pensando en transportarnos mucho más a diario? Ah, bueno, es que transportarnos es pérdida de efectividad, ¿sí? Porque es que estamos en un vehículo encerrados y no estamos haciendo actividad productiva. También pues estamos contaminando y pues también tenemos otras externalidades negativas. Entonces, en conclusión, es el hecho de generar centralidades en la ciudad y invitar precisamente a usar esos modos de transporte no contaminables, caminar, poder hacer las diligencias sin necesidad de usar otros modos de transporte contaminantes. Muchas gracias por su atención. Quisiera saber si hay alguna pregunta, duda, inquietud, comentario. Gracias. Una pregunta. Quería preguntarte, cuando pusiste la imagen de lo que veía como un plan para esas centralidades, pues decías que hacía falta una en la 60. Entonces estábamos hablando de que hacía falta una en la 60. Entonces es pensando en lo siguiente, ¿tú crees que esa de la 60 se convertiría también en un centro geográfico? ¿Sí? ¿Crees que es necesario porque realmente es un centro geográfico de la ciudad? Claro que sí. Entonces el profesor Carlos Cafur, que nos acompaña aquí, nos pregunta, de pronto para que nos alcanzó a escuchar la
la intervención, que si la calle 60 sería también, aparte de una centralidad, sería un centro geográfico. Sí, efectivamente, vemos que el centro no es el centro de nuestra ciudad, pero ahí es donde encontramos todo. Entonces, sí sería esa 60 también como ese centro geográfico. Pero lo que sucede también es que la ciudad cada vez se está expandiendo hacia abajo, hacia la calle 145. En este momento la 60 es importante. Más adelante la avenida Pedro Tafur, la calle 180 va a ser mucho más importante. Y más adelante la calle 103, la avenida calle 103 va a ser muchísimo más importante. Entonces cada vez nos vamos bajando, pero es importante establecer esas centralidades, que esos espacios que estamos diseñando y estamos creando cuenten con todos los servicios para que las personas que viven ahí, habitan ahí, porque están construyendo muchos edificios, muchas residencias en esa zona, pues puedan usar esos servicios que están ahí, y a medida que nos vamos bajando, pues también diseñar y crear servicios para los otros sectores. Un elemento que me parece importante y tiene que ver con, por ejemplo, el Jordán. Pensar no solo en las centralidades, sino también en los corredores urbanos, en el suministro de servicios, ¿cierto? A partir, por ejemplo, de la paralela quinta, que abarca unas buenas cuadras. Entonces, ¿ha contemplado esa visión de esos corredores, o ese concepto de centralidad de la 60 supliría, por ejemplo, a los corredores? ¿Cómo lo ve usted? ¿Lo ha contemplado o se está enfocando en las centralidades? Gracias. Lo importante de las centralidades es que tengamos todos los servicios incorporados. Entonces, cuando hacemos las ciudades más compactas, esos espacios serían de transformación, posiblemente para poder caminar. Si pensamos, no, es que esas paralelas hay que terminarlas, es que esa paralela del Jordán hay que construirla, pero tan cerca que está la 60 del 80 y tan lejos que se nos hace cuando hay sol, ¿sí? Cuando no tenemos los espacios adecuados. Entonces, esas centralidades es importante también la intervención para que sean caminables, para que yo pueda utilizar todos esos espacios y pueda caminar 10 minutos, 15 minutos diarios, y que aparte de eso, en la ciudad repercute mucho en beneficios en salud, porque va a tener a los habitantes enérgicos, va a tener a los habitantes haciendo algún deporte diario como la caminata, bueno, la bicicleta, ¿sí? Entonces, esos espacios hay que diseñarlos para disminuir el espacio del auto y permitirnos que nosotros como ciudadanos disfrutemos nuestro espacio, porque es que cuando vamos en un vehículo estamos en una burbuja. Inclusive ya los carros los hacen con aire acondicionado y que botoncitos y que el vidrio, y para que vayamos centrado ahí y que el trancón no me está afectando, pero no disfrutamos la ciudad. Entonces, eso nos permite caminar, andar en bici y pues en otros modos de transporte. Hola, buenas tardes. Realmente es como una recomendación y como aportarle un poco a tu investigación, en el sentido de que si bien en la presentación de las centralidades haces énfasis en varias, digamos, denominaciones, considero que sería importante que revisaras el plan de ordenamiento territorial de Ibagué, el decreto 823 y su cartografía, teniendo en cuenta que, como tú estabas diciendo, la calle 60 sí es una centralidad en el POT y está establecida desde el artículo 17 y 18. Y dentro del plano de usos, la centralidad de la 60 ya está establecida y es la centralidad empresarial, teniendo en cuenta que dentro de las proyecciones de la planeación del POT, se establece que la zona administrativa alcaldía va a pasarse y se va a desarrollar con una sede precisamente en la calle 60. Entonces, para que lo tengas en cuenta y enriquezcas un poco más la centralidad con la mira del modelo territorial que tiene el plan de ordenamiento territorial
y que estableció la administración. Te agradezco por tu intervención. Efectivamente, el plan de ordenamiento territorial nos habla también de centralidades, pero no coinciden las centralidades del plan de ordenamiento territorial con las del plan maestro de espacio público. Inclusive la calle 60 tiene bastantes espacios administrativos. Tenemos ahí bomberos, Secretaría de Salud, y se consolida ahí para crear un centro administrativo municipal, como para hacer las funciones de la administración. Y también tenemos los centros comerciales y también tenemos los edificios empresariales. Entonces te agradezco y efectivamente actualmente la 60 es una centralidad, es un foco de atracción. El problema de la 60 es atravesarla, ¿sí? Si yo estoy ya en la 60, pasar para el otro lado, ese es el problema. Pero la 60 actualmente se está viendo una interacción de todos los sectores. Bueno, sí, tengo una pregunta. Cuando hablamos de centralidades, vimos que en la parte de la zona de expansión también lo pusimos como un punto de generar una centralidad. ¿Has pensado qué tipo de usos o qué tipo de acciones o edificaciones se pueden tener en este punto en la zona de expansión para generarlo efectivamente como una centralidad? Gracias por la pregunta. Sí, es interesante y me gusta porque realmente las centralidades deberían tener todo. Cuando yo veo el plan urbanístico de 1930, el plan Ibagué Futuro de 1935, me digo, esta gente, ¿cómo pensaba en el futuro realmente de Ibagué? Y si ustedes conciben la 37 hacia arriba, encuentran bomberos, encuentran universidad, la Universidad del Tolima, encuentran diferentes colegios, policías, estadio. Tenemos muchos servicios en lo que es el centro, penitenciaría de menores. Bueno, tenemos muchos servicios. ¿Y qué servicios hay en la zona de expansión de Aparco? ¿Qué inversión pública hay? No, es que hay unas áreas de cesión y hay unas obras de urbanismo que van a hacer las constructoras, pero la administración o la parte pública que va a invertir. Coincidencialmente, el parque deportivo quedó ahí, pero no es que lo hayan pensado porque esa va a ser la zona de expansión. Finalmente, el parque deportivo empezó ya a tener unos servicios y usos ahí. Entonces, sí es importante que encontremos todos los servicios. Por ejemplo, tenemos una zona de expansión ahí, y si no creamos colegios, entonces los estudiantes, todas las personas que van a vivir ahí, van a tener que transportar y sacar del barrio, y sacar de toda esa zona, y atravesar la ciudad para ir a otros colegios. Entonces se necesitan construir colegios ahí. Si no hay parques, si no hay, bueno, cualquier cantidad de mobiliarios, de equipamientos, ¿sí? Entonces son necesarios los equipamientos. Les agradezco a todos por su atención. He completado el tiempo de la ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por su ponencia. Continuamos. Bueno, aquí tenemos, saben ustedes que tenemos el chat, podemos ir haciendo allí retroalimentaciones para que, digamos, podamos aportar a los trabajos de investigación que están desarrollando nuestros maestrantes, que es el propósito. Sin embargo, como tenemos un tiempo reducido, pues no podemos generar todas las intervenciones. Aquí en el auditorio, les cuento, estaban casi todas las manos levantadas porque querían precisamente intervenir en esta ponencia, pero pues debemos restringirnos un poco por el tiempo. Así que vía chat o también vía correos podemos enviar las sugerencias a cada uno de nuestros ponentes para que perfeccionen sus técnicas, sus metodologías, sus conceptos en los procesos de investigación. Voy nuevamente